Hola, hoy vamos a ver entonces el teórico de moléculas marcadas y marcación con yodo. Vamos a ver entonces un poco las moléculas marcadas en general, cuáles son las generalidades, qué tipo de radionucleo vamos a usar para los distintos tipos de marcación y cuáles son los controles que debemos hacer. Y luego vamos a ver un poco de las generalidades también de las marcaciones con yodo. Las moléculas marcadas son aquellas que contienen uno o más átomos que la diferencian de la original, los cuales pueden ser usadas para detectarla por algún método apropiado. O sea, una molécula marcada es una molécula que contiene algo que la puedo diferenciar del resto y que ese algo lo voy a poder detectar de alguna manera. Entonces la naturaleza de la marca puede ser con un isótopo estable que esté en mayor cantidad que la abundancia natural, una marcación fluorescente, entonces para verla por fluorescencia, una marcación enzimática, luminiscencia o radioactiva, que es nuestro caso de lo que vamos a tratar hoy, es la naturaleza de las marcas radioactivas. Cuando yo voy a marcar una molécula, lo primero que tengo que ver o pensar es qué es lo que quiero marcar, para qué es que voy a utilizar esa molécula marcada. Va a ser para estudiar propiedades cinéticas de distintas moléculas, voy a probar métodos de marcaciones, voy a hacer estudios de metabolitos con esa molécula, quiero marcar algún ser vivo, quiero hacer marcaciones en células, quiero hacer marcaciones in vivo en animales, quiero hacer marcaciones por hacer estudios en geofísicas, en agua, bueno, dependiendo de qué es lo que yo quiera marcar, va a ser la elección de cuál marca va a ser la que más me conviene para mi estudio. Puede haber moléculas marcadas con isótopos estables, en el caso de la detección de amilasa, o marcaciones de moléculas con carbono 13. El carbono 13 está presente naturalmente, pero si uno hace una marcación con un enriquecimiento en carbono 13, lo puede seguir por espectrometría de masas, por ejemplo. Pero cuando nosotros hablamos de moléculas marcadas, siempre estamos hablando, porque estamos en radioquímica, hablamos de moléculas marcadas con trazadores radioactivos. Entonces, cuando nosotros en radioquímica hablamos de moléculas marcadas, son moléculas conteniendo un radionucleido que va a decaer por algún modo, el cual yo voy a tener que luego detectar. Entonces pueden ser marcadas con átomos metálicos como el 99 tecnesio, un ejemplo del tecnesio MIBI, o marcado con átomos más llamados de la química orgánica como el flúor 18, la flúor desoxiglucosa marcada que vemos aquí. Entonces, en radioquímica, siempre que hablamos de moléculas marcadas, es una molécula conteniendo un radionucleido. ¿Cómo llego a esta molécula marcada? Bueno, voy a tener que partir de una molécula estable a la cual de alguna manera le voy a tener que incorporar mi radionucleido. ¿Para qué? Para obtener mi molécula marcada. Entonces, la molécula que voy a marcar obviamente tiene que estar aislada y previamente purificada con el fin de obtener una única molécula radioactiva, porque si yo no parto de algo que es puro, después obviamente difícilmente voy a tener un marcado que pueda separar y tener una única molécula radioactiva, o me va a ser muchísimo más difícil. Entonces, para nosotros la introducción de átomos radioactivos permite utilizar las emisiones de este radionucleido para establecer que puedo querer establecer la localización. Si voy a hacer un marcado de alguna molécula en vivo, voy a querer ver a dónde va esa biodisponibilidad, o sea, dónde se localiza en un organismo. Puedo hacer para determinar la concentración en un lugar, o puedo tratar de determinar productos metabólicos de la molécula marcada, de la molécula que se está marcando o del sistema que se está analizando. ¿Qué es la marcación entonces? Para nosotros la marcación es el proceso químico que involucra la transferencia del radionucleido desde un precursor a la molécula final. Eso es lo que en radioquímica denominamos marcación. O sea, dicho en otras palabras, es acoplarle mi radionucleido a una molécula para formar mi molécula final. Y ese acoplamiento ya puede ser por formación de enlaces covalentes o formación de complejos. Pero la transferencia de ese radionucleido a la molécula final es lo que nosotros llamamos marcación. En el estudio de la síntesis de una molécula marcada con radionucleidos se deben tener en cuenta las propiedades, obviamente, físicas del radionucleido que voy a utilizar. De los cuales, ¿qué es lo más importante? Bueno,
Primero, obviamente, lo primero que tengo que mirar es el periodo de semidesintegración de este radionucleido. Debe ser acorde con la experiencia que quiero hacer, y a su vez, o sea, ¿qué elijo? ¿Largo o corto? Bueno, ya vamos a ver un poco dependiendo qué es lo que yo quiera hacer. Pero obviamente el periodo de semidesintegración me tiene que permitir unir mi radionucleido a la molécula final para hacer la marcación, poder hacer las purificaciones en caso de ser necesario, los estudios para ver los estudios físico-químicos, biológicos, lo que sea, para hacer los controles de calidad de esta molécula marcada, y posteriormente obviamente hacer la experiencia para lo cual ha estado diseñada esta molécula marcada. Obviamente para esto tengo que ver también los modos de desintegración, porque no es lo mismo que sea un alfa, que van a ser muy difíciles de detectar o complicados de trabajar, un beta menos, beta más de captura electrónica, o gamma. La o las energías de las partículas o las radiaciones emitidas, porque esto me va a determinar cómo me voy a parar desde el punto de vista de cómo lo voy a detectar y cómo voy a hacer la radioprotección, o sea, cómo los voy a blindar. Y obviamente no me puedo olvidar de las propiedades químicas del radionucleido, que me tienen que permitir la síntesis de mi molécula, porque de nada me sirve tener el radionucleido con el periodo de semidesintegración adecuado a lo que yo quiero, el modo de desintegración que yo necesito, tal vez gamma, que siempre, o beta, que son los más fáciles de detectar, pero si yo no logro unir ese radionucleido a mi molécula final, de nada me va a servir las buenas propiedades físicas del radionucleido. Entonces, ¿cuáles son los modos de desintegración que pueden presentar este radionucleido? Bueno, los emisores alfa difícilmente les puedo introducir en moléculas de interés biológico porque hay alta probabilidad de daño radiolítico por esta parte de emisores. El índice de transferencia lineal de energía es muy alto, dejan mucha energía en muy poco espacio y van a dañar directamente mi molécula que voy a marcar. O sea, no son los utilizados para hacer marcaciones. Emisores beta menos se pueden utilizar, tienen una medida un poco más costosa y compleja que un gamma. Frecuentemente también lo que tienen es que tengo isótopos con periodos de semidesintegraciones largos de los elementos como el carbono, por ejemplo el carbono 14, tengo el hidrógeno, el tritio, tengo radionucleidos del nitrógeno, del oxígeno. O emisores gamma, que siempre son los de la primera elección, ya que la medida es la más sencilla de todos, porque siempre puedo detectar la emisión gamma de forma externa. Desde el punto de vista de la energía de la emisión, es importante tener en cuenta la utilidad final de la molécula marcada, porque obviamente el modo de emisión condiciona el instrumento que voy a tener que usar para la detección, o sea, el modo que voy a usar para la detección. Voy a usar un contador de centelleo sólido si es un gamma, lo puedo medir externamente, un contador de centelleo líquido si es un beta, y no es lo mismo que sea un beta menos, hablando de energía media o alta, o un beta menos de baja energía, como el tritio y demás. Si es un beta más, bueno, en realidad obviamente el beta más lo que yo voy a terminar detectando siempre es el gamma de la aniquilación. O sea que en ese caso casi después se comportaría como un gamma. Captura electrónica, bueno, estos rayos X que se producen, pues dependerá de la energía que tengan. Y obviamente si es emisor gamma, siempre voy a tratar de usar un contador, un centelleo sólido, que siempre es lo más sencillo y lo más fácil de para detección, porque la medida la voy a poder hacer en forma externa. Luego, para que los resultados obtenidos en el empleo de una molécula marcada sean extrapolables al comportamiento de la molécula original, aquella obviamente tiene que cumplir ciertas características. Una es que el trazador debe ser lo más parecido posible a la molécula original. O sea, mi molécula marcada tiene que ser lo más parecido a la molécula original. O sea que si tengo un isótopo de un átomo y yo cambio un átomo por otro isótopo, obviamente que tengo lo más parecido posible a la molécula original. En cambio, si a mi molécula final le tengo que incorporar un metal, como es en el caso de las marcaciones con tecnesio, tengo que lograr de que esa molécula final mantenga propiedades biológicas, porque obviamente no van a ser lo más parecido a mi molécula original que quiero hacer. Entonces tengo que diseñar, en este caso, mi complejo o mi compuesto de coordinación para tratar de mantener la actividad biológica. Obviamente la unión del radionucleido a la molécula debe ser lo más estable posible, porque la estabilidad es una de las propiedades que luego yo voy a tener que determinar.
De nada me sirve una unión radionucleido si es muy lábil y enseguida se pierde. Y obviamente otra cosa que tengo que conocer siempre es la posición del marcado para que los resultados que voy a obtener puedan interpretarse. Muchas veces cuando estoy haciendo estudios biológicos y demás no es lo mismo una molécula marcada, un aminoácido marcado en el carbono carboxílico que un aminoácido marcado con el mismo carbono terminal. Entonces, la posición de marcación también es muy importante a la hora de poder evaluar luego los resultados de los estudios que yo voy a hacer con mi molécula marcada. La elección del radionucleido. Muchos son los factores a considerar en esta decisión, pero bueno, obviamente siempre es deseable que sea un emisor gamma, pero no siempre tengo un radionucleido emisor gamma para acoplar a la molécula que yo quiero. Cuando se necesita alta sensibilidad, por ejemplo, en el caso de usar unos beta menos, que elijo uno de baja energía como el tritio, que es el de más baja energía, o uno de alta energía como el fósforo 32. Entonces depende qué quiero. ¿Quiero sensibilidad o quiero buena resolución? ¿Se va a usar in vivo o in vitro? Y obviamente nunca hay que olvidarse del costo de comprarlo, de obtenerlo, de este radionucleido. Aquí es un ejemplo de un libro, una comparación del uso de fósforo 32, fósforo 33 y azufre 35 para marcado del producto de reacción de secuenciado de un ADN. O sea, se hizo la marcación con estos distintos radionucleidos, con el fósforo 32, fósforo 33 y azufre 35 para el marcado de ADN, y se hizo la secuenciación en un gel que se corrió una electroforesis. En cada línea de los geles se cargaron cantidades equivalentes del producto, o sea, la misma actividad de cada producto. Luego de la electroforesis el gel se secó y se expuso toda la noche a un film fotográfico para revelarlo. Entonces, como verán en el primer gel, tengo una buena sensibilidad porque veo unas manchas bien, pero obviamente la resolución muy mala con el fósforo 32. En cambio, con el fósforo 33 tengo una sensibilidad buena, también veo muy bien las bandas y una mejor resolución, porque ya vieron que en el primero difícilmente pueda distinguir dónde están las bandas, salvo algunas que están muy separadas, como en este caso por aquí o por acá, pero en esta parte de acá imposible diferenciar las bandas, o sea, una muy mala resolución. En este caso acá tengo una sensibilidad bastante buena y tengo una mejor resolución. Vieron aquí en una zona donde no puedo distinguir nada, sí puedo distinguir bandas de los distintos productos. En cambio con el azufre 35, ya vieron que la sensibilidad es un poco más baja, es un beta de menor energía obviamente, pero sin embargo puedo diferenciar las bandas, o sea tengo una buena resolución. Donde aquí podría intuir que hubiera varias bandas, acá claramente veo 3 bandas. O en zonas aquí que no sé si hay una grande o dos, puedo claramente distinguir 2 bandas. Entonces uno puede decir, bueno, tal vez con el fósforo 32 se dejó toda la noche el film y se dejó demasiado. Tal vez si uno dejaba el film expuesto al gel menos tiempo, lograba tener una buena sensibilidad con una mejor resolución. Pero no. ¿Por qué? Porque la resolución en estos casos depende de la energía. Acuérdense que cuando tengo un emisor beta menos, el electrón sale disparado del núcleo y él va a recorrer una cierta distancia con un camino aleatorio que va a ir dependiendo de sus choques y cómo se comporte en ese medio. Pero el rango medio que va a recorrer va a depender de la energía cinética que salga despedida esta partícula. Y a mayor energía, entonces va a recorrer mayor distancia. Por lo tanto, la resolución va a depender de la energía. A menor energía, tengo menor sensibilidad, pero mayor resolución. En este caso de los beta menos. Y esto también es válido para los beta más. Pues acuérdense que en un beta más yo lo que veo son los gamas de aniquilación, los dos rayos gamma que salen en direcciones opuestas de 511 kiloelectronvolt. Pero para que se dé la aniquilación, esa antipartícula, el positrón tiene que perder su energía cinética.
y el comportamiento de la beta más es casi igual al beta menos. O sea, él va a recorrer una cierta distancia dependiendo de la energía de esa partícula beta más, que no es la energía que yo detecto. La que yo detecto es los rayos gamma de 511 kiloelectronvolt. Es la energía del positrón, la energía con que ella sale despedida. Entonces, en el caso de los positrones es lo mismo. A mayor energía del positrón, menor resolución voy a tener porque voy a tener un volumen parcial mayor. ¿Por qué? Porque de donde se están emitiendo hasta donde se aniquilan, cuanto mayor energía, esa distancia va a ser mayor. Entonces el volumen que yo voy a estar viendo aparentemente va a ser mayor. Entonces eso también se tiene en cuenta. Por eso el flúor 18 en los emisores de positrones es uno de los que tiene buena resolución, o uno de los que tiene mejor resolución, porque tiene una energía beta más bastante baja, o más baja que los otros utilizados, como el carbono 11, el galio 68. ¿Cuáles son las principales características de los radionucleos más utilizados en marcación de moléculas? Bueno, esto es una tabla, un libro, los que se usan en general beta menos, los más comunes son marcaciones con tritio, con carbono 14, azufre 35, yodo 131 y algunos otros, fósforo 32, selenio, dependiendo de los estudios que yo vaya a hacer. En el caso de los emisores de positrones, los más empleados son el flúor 18, sin lugar a duda, carbono 11 y el galio 68. Y de los emisores gamma puros en general, obviamente el más utilizado es el 99 M-tecnesio. Y de los terapéuticos, bueno, aquí están en la lista de los más utilizados: yodo 131, lutecio 177, itrio 90, en algunos casos, que se aquí los modos de obtención, el modo de caimiento y las energías que tenemos. En resumen, si yo voy a hacer marcados in vivo, quiero emisores de energía intermedia, detectables, pero seguros desde el punto de vista de radioprotección. Si van a ser para diagnóstico, quiero tiempos, periodos de desintegración cortos. Si voy a hacer para terapia, bueno, ahí ya los periodos de desintegración van a ser un poco más largas, pueden querer una unión estable in vivo. Si yo lo voy a utilizar in vitro, voy a querer en general periodos de desintegración más largos, porque si voy a hacer una molécula marcada, lo que me va a servir es poder almacenarla y poder tener esta molécula marcada por más largo tiempo. Y en general gamma si se puede, o beta menos, depende del objetivo del marcado. ¿Cuáles son los tipos de marcado que yo puedo tener? Bueno, puedo tener un marcado isotópico, entonces puedo cambiar de esta molécula un isótopo estable por otro radioactivo del mismo elemento. Eso es lo que yo siempre quiero tratar de tener. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a tener la molécula exactamente igual. Entonces mi molécula se va a comportar exactamente como la original. Porque acuérdense que esto es fundamental para los medios biológicos. Acuérdense que en un sistema biológico es altamente selectivo. Entonces a veces intercambiar un isótopo por otro no detecta estos cambios. Entonces tengo exactamente la misma molécula. Si yo cambio un elemento por otro, entonces los sistemas biológicos que son altamente específicos pueden reconocer esto y mi molécula no comportarse exactamente igual a la molécula de partida. Entonces siempre que sea posible, yo lo que siempre quiero es un marcado isotópico, que en general, ya tengo, como les comentaba, no afectan las propiedades de mi molécula final. Salvo, por ejemplo, en el caso de las marcaciones con tritio. A veces hay que tener en cuenta en las marcaciones con tritio para los estudios cinéticos u otros estudios, es que el tritio tiene una diferencia de masa muy grande con el hidrógeno. Entonces cambiar de un hidrógeno 1 a un tritio 3 cambia mucho las propiedades. Ese es un caso particular por ser el elemento más pequeño en la tabla. En general para los demás las estabilidades no cambian. Entonces siempre que sea posible quiero hacer un marcado isotópico. Cuando un marcado isotópico, intercambio un átomo estable por un isótopo radioactivo de otro elemento y tengo que siempre evaluar a ver obviamente cómo afecta esto a mi molécula marcada. Y esta la va a afectar dependiendo del tamaño de mi molécula. En moléculas pequeñas, un cambio de un isótopo por otro puede ser muy significativo. En cambio, en una molécula muy grande como una proteína
un péptido grande, tal vez esto afecte mucho menos. Pero siempre obviamente voy a tener que ver cómo afecta esto a mi molécula marcada. La nomenclatura de las moléculas marcadas es muy importante. ¿Cómo llamo o cómo escribo estas moléculas cuando tengo moléculas marcadas? Hasta hace un tiempo no había un criterio unificado y se las nombraba de diferente manera. Se las podía nombrar como un sustituyente más, por ejemplo en el caso de la L-valina 1, carbono 14 o ácido acético 2, tritio, entonces se le nombraba dentro del sustituyente. Como parte del grupo que se encontraba, por ejemplo la L-valina carboxil carbono 14, o sea que el carbono 14 obviamente le estoy diciendo que está en el carbono 1 porque está en el carbono carboxílico, o el ácido acético metil tritio. Respecto al orden al nombrarlo, a veces se le nombraba al final, como la selenio metionina, entonces uno ponía guión 75 selenio, o al principio entre paréntesis, el carbono 14 ácido acético. Entonces en los libros más viejos o en otras podrían aparecer de diferentes maneras. Los isótopos con nombre solo en el caso de los isótopos del hidrógeno se usan nombres particulares, por ejemplo la D para el deuterio y la T para tritio, pero son los únicos que tienen como nombres propios, son los isótopos con nombres, digamos. Entonces en esos casos son deuterio y tritio. Pero por ejemplo en radiofarmacia desde 2007 hay un consenso en la comunidad científica, se juntaron expertos de diferentes países y centros para lograr crear un consenso en la nomenclatura, en las reglas para nombrar los radiofármacos. Y en este caso entonces se pueden leer el paper, lo pueden buscar, está libre. En cambio entonces, por ejemplo, para la alanina, nombrar la L, el radionucleido se nombra entre paréntesis recto, la L entre paréntesis 3 recto, 13 nitrógeno lanina, o S, si quiero decir si es R o S, entre paréntesis recto, la 13 nitrógeno lanina, es correcto llamarlo. Poner 13 nitrógeno entre paréntesis, después L-alanina, L-alanina guión, 13 nitrógeno, L-alanina como está ahí, sin paréntesis y demás, estas son formas incorrectas. Esto para la parte de radiofarmacia. Si yo quiero nombrar detalles de posiciones o de ejemplo de moléculas orgánicas, siempre obviamente hay documentos de la IUPAC que también están para las moléculas marcadas. Por ejemplo, en el caso de un fluorobenceno marcado con flúor 18, decir 18 fluorobenceno es correcto, decir 18 fluorobenceno es incorrecto. ¿Por qué? Porque el benceno no contiene ningún átomo de flúor, el átomo de flúor es el fluorobenceno, es el nombre correcto. Y lo mismo que cuando nombro compuestos de coordinación, el radionucleido siempre va entre paréntesis recto, por ejemplo el DTPA, entonces tengo que decir 99-metecnesio, entre paréntesis tecnesio DTPA, menos 2. En este caso. Y lo que siempre tengo que mantener, también tengo que nombrar la relación que existe, en este caso, entre el centro metálico y el agente quelante. En este caso hay un DTPA por un tecnesio. Entonces está correcto poner tecnesio DTPA. Si hubiera dos, por ejemplo, 2 DTPA por cada tecnesio, tendría que poner tecnesio DTPA entre paréntesis 2, porque siempre tengo que tener la relación de átomo metálico con complejante. Entonces también aplica las reglas orgánicas e inorgánicas para estos compuestos. Por ejemplo, el cloruro de radio 223, también lo mismo. En este caso hay 2 cloros por cada radio, entonces tengo que poner radio 223 entre paréntesis, radio cloro 2, pertenece a todo. Bueno, ahí tenemos MDP o los distintos compuestos inorgánicos, ¿no? Los distintos marcados también es válido para el tecnesio, el galio, el circonio o todos los radionucleidos metálicos. Y en el caso de formación de complejos, también para otro tipo de nomenclatura puedo mirar las recomendaciones de la IUPAC, porque la IUPAC también tiene entre las reglas de la nomenclatura para los compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces en este caso también la IUPAC sacó reglas claras para establecer la nomenclatura de los compuestos orgánicos e inorgánicos isotópicamente modificados. Este es el capítulo de nomenclatura de compuestos orgánicos en la sección H, que es compuestos modificados isotópicamente, que es en el caso de los compuestos marcados. O también lo tengo para los compuestos inorgánicos. También el capítulo de compuestos modificados.
Entonces en este caso aclara cuáles son las reglas que voy a utilizar para los distintos compuestos orgánicos e inorgánicos marcados. Ejemplos, aquí tienen ejemplos del metano, el cloroformo, etanol y diferentes moléculas de cómo nombrarla, poner la nomenclatura de distintas moléculas marcadas, tanto orgánicas como para inorgánicas. ¿Cuál es el método ideal de marcado? Obviamente el método ideal de marcado tiene que conducir al más alto estado de pureza de la molécula marcada o a una forma fácilmente purificable. Tiene que tener un alto rendimiento, requerir un número mínimo de etapas y modificar mínimamente la molécula. Y obviamente tiene que ser lo más económico posible porque siempre voy a tener la parte económica ahí en alguna parte de la ecuación. Antes de realizar una marcación, como voy a trabajar con materiales obviamente radioactivos, con radionucleidos, tengo que planificar cuidadosamente la manipulación considerando las precauciones necesarias para evitar irradiación y contaminación y emplear el menor número de materiales posibles. Voy a tener que, si no tengo idea o nunca hice esta marcación, voy a tener que calcular teóricamente la actividad a usar, considerando un rendimiento lógico y usando la mínima cantidad posible de radionucleido, pero que me permita la detección adecuada. Si yo uso una cantidad que luego no puedo detectar o no me va a servir, entonces el estudio para nada, porque si no lo puedo detectar o pasa algo que tenga un rendimiento un poco más bajo, voy a tener que repetir el ensayo y otra vez estamos en la misma. Entonces voy a tener que duplicar el ensayo, o sea, siempre la cantidad mínima posible de radionucleido, pero que sea razonable para poder obtener los resultados. Y obviamente si yo no tengo idea de este ensayo y nunca lo hice anteriormente, puedo tener que necesitar ensayar el procedimiento en frío para darme cuenta de dónde son los pasos críticos y dónde voy a esperar tener problemas. Los métodos de marcación pueden ser de intercambio isotópico, inducido o normal, o intercambio no isotópico. Pueden ser por biosíntesis, por síntesis química o por medio de reacciones nucleares. El método de intercambio son las reacciones en las que uno de los reactivos intercambia con algún otro, como son las marcaciones de intercambio clásicas. Ejemplos: tritiación por el método de Parker o marcación de iodo 125 con triodotironina. Entonces yo tengo mi radionucleido en un agente precursor que luego se va a intercambiar de alguna manera, puede ser por sustitución nucleofílica, por otras vías, con mi otra molécula para obtener mi producto final. Puede ser por síntesis química, en la cual tengo el precursor en una especie química, en este caso para formar ácido pirúvico, dependiendo de la posición que yo quiera obtener la marcación, si en el carbono carboxílico, en el carbono 2 o en el carbono 3, voy a hacer las distintas tipos de reacciones químicas, la síntesis química que voy a hacer. Otro ejemplo de síntesis química son reacciones de metilaciones, por ejemplo, obtención de la carbono 11 metionina, en este caso. Entonces aquí la marcación en estos casos son dos metilaciones. Una es una S-metilación sobre el azufre. Aquí tenemos una tiolactona cíclica que se pone en medio básico para abrir el anillo y luego que los electrones libres del azufre ataquen aquí para la metilación y aquí el nitrógeno para obtener una N-metilación. Luego tenemos aquí otra por síntesis, la síntesis antigua de la FDG, una fluoración electrofílica, un ataque sobre el doble enlace. El flúor 18 lo tenemos con la forma de F2, y en este caso ataca el doble enlace y puedo tenerlo en el carbono 1 o en el 2, y la FDG es en el que quiero en el carbono 2, que luego hago la hidrólisis de los grupos acetilos para obtener la FDG. Puedo obtenerlo por biosíntesis, que son los métodos que emplean seres vivos para efectuar la síntesis de la molécula marcada, o también puede emplearse microorganismos o plantas intactos, ya sea para obtener productos específicos o para hacer estudios de vías metabólicas de microorganismos, plantas. Uno de los primeros usos del carbono 14 era, por ejemplo, administrar a una planta una atmósfera de CO2 marcada con carbono 14 y ver dónde iba esos átomos de carbono 14, a ver cuál era el sistema por el cual la planta fijaba el CO2. O puede ser también
métodos que están en los libros pero que no se usan para realizar moléculas marcadas, que son las reacciones nucleares. Es utilizar la energía de retroceso durante la irradiación para producir la energía suficiente para una reacción. Por ejemplo, tritiaciones para con neutrones en el litio 6 con una NN-alfa. Ojo, que este tipo de marcaciones por reacciones nucleares no se utiliza, pero eso no quita de que durante una irradiación, por ejemplo, el ambiente químico no condicione luego los métodos de marcación que voy a hacer. Por ejemplo, cuando se está bombardeando y produciendo carbono 11, bombardeando nitrógeno, el ambiente químico que tenga va a condicionar cuáles van a ser las rutas luego de reacción. Si yo bombardeo el nitrógeno con un ambiente químico, o sea, sería que uno coloca oxígeno, un 0,05%, un 0,5% de oxígeno, obtengo el carbono 11 marcado como CO2. En cambio, si lo hago bajo una atmósfera con hidrógeno, lo obtengo directamente como metano. Entonces, el ambiente químico, sí, también durante una reacción nuclear, como una irradiación, condiciona bajo qué forma química voy a obtener mi radionucleido. Luego tenemos los procesos de radiólisis. La radiólisis es uno de los, lo que acá tiene que quedar claro, porque es uno de los procesos de destrucción de la molécula marcada por acción de las propias radiaciones. O sea que es un proceso que se da exclusivamente en las moléculas marcadas con radionucleidos. Los procesos de radiólisis se pueden dividir en tres eventos: la descomposición primaria interna, la descomposición primaria externa o la descomposición secundaria. Y este sí es un punto central de las moléculas marcadas con radionucleidos. La descomposición primaria interna es que obviamente el decaimiento del radionucleido genera un elemento nuevo con distintas propiedades químicas. Por lo tanto, el enlace que mantenía ese elemento no se puede mantener. Por lo tanto, el enlace se rompe al formar un nucleido diferente. Entonces, obviamente ya no tengo mi molécula que quería. En cambio, por ejemplo, en el caso de la metionina, el carbono 11 va a decaer a boro 11, el enlace azufre-carbono que tenía que no se va a sostener cuando esté el átomo de boro. Entonces, ahí se me va a decaer el carbono 11 a boro y voy a tener, en ese caso, en vez de metionina, voy a tener el ácido 2-amino 4 mercaptobutírico. Entonces esta descomposición obviamente no la puedo evitar y va a depender del periodo de semidesintegración que tenga mi radionucleido. Luego tengo la decomposición primaria externa, que es, en este caso, es que la energía emitida por el radionucleido de una molécula provoque la ruptura de enlaces en otra molécula vecina. Obviamente es más importante para emisores beta débiles, ya que interaccionan casi en un 100% a muy corta distancia. Y obviamente aumenta cuanto más concentrada tenga la molécula, o sea que aumenta con la actividad específica y con la temperatura de almacenamiento. Y luego tengo la más importante de todas las radiólisis, que es la descomposición secundaria. En este caso, la radiación emitida obviamente va a incidir sobre el solvente, generando en el solvente radicales libres, oxidantes o electrones solvatados, los cuales ataquen a la molécula marcada. ¿Por qué es la principal? Simplemente también por un tema estadístico. Yo tengo muchísimo más átomos de solvente que de molécula. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que la radiación emitida no incida sobre otra molécula directamente, sino que incida sobre el solvente y me provoque la formación de radicales libres y especies oxidantes en el solvente, y que sean estas especies las que me descompongan a mi molécula marcada. Entonces, en el caso aquí, los alcoholidemas del agua se me pueden generar radicales libres del oxígeno que luego atacan a mi molécula, oxidando el tecnecio, por ejemplo, en este ejemplo, a pertecnesiato. Bueno, obviamente, como les comentaba, la descomposición secundaria es el tipo de radiólisis más importante y el que tenemos que tratar de evitar y que tenemos que tener en cuenta siempre, porque los otros procesos de radiólisis, el primario, no puedo hacer nada porque el radionucleido va a decaer con superior semidesintegración y obviamente el enlace que unía a la molécula se va a romper, y la directa que le pegue, que una radiación que emita una molécula incida directamente sobre la otra, es menos probable de que incida sobre el solvente. En este caso aquí tenemos los temas de radiólisis del agua, cuáles son los radicales que se pueden formar. Ya vieron que ahí tenemos varias especies,
pero entre ellos tenemos al peróxido y radicales hiperperóxido y radicales hidrógenos, que van a ser especies muy oxidantes que me ataquen a mi molécula. Los modos de composición entonces son el modo de descomposición primaria interna, que la causa es el decaimiento natural y no puedo tener nada para controlarlo. Para un periodo de semidesintegración de un determinado radionucleido, en mi actividad específica va a decaer con ese tiempo. Luego tengo la primaria externa, que es la interacción directa de la emisión radioactiva con las moléculas de los otros compuestos, y en ese caso el método de control es tratar de dispersar las moléculas marcadas para que esa interacción sea la menor posible. Y el modo de descomposición secundaria es la interacción de los productos excitados con la molécula de los compuestos, y cómo lo puedo evitar haciendo dispersión de las moléculas activas, bajando la temperatura o utilizando captadores radicales libres para evitar que las especies oxidantes ataquen a otras moléculas. Esos captadores radicales libres pueden ser algunos más sofisticados o pueden ser, por ejemplo, como agregado de etanol o demás, que también son captadores de radicales libres. Y obviamente la radiólisis es lo principal para los mecanismos de descomposición de mis moléculas marcadas, pero no hay que olvidarse por ello de la descomposición química por inestabilidad termodinámica de los compuestos o cómo afecte el medio de reacción a mi molécula. Entonces, ¿cómo puedo reducir la radiólisis? Usando los solventes adecuados, almacenando a bajas temperaturas, diluyendo la muestra siempre y cuando sea posible, el empleo de carrier, porque si empleo un carrier, también ahí le bajo la actividad específica, pero puedo evitar de que se me descomponga mi molécula si tengo una molécula fría para que ataque. Fraccionando, o sea, disminuyendo los niveles de actividad, oleofilizando y disminuyendo la temperatura, si puedo, en el caso que se pueda, y eliminación del solvente. Pero lo más común que hay para reducir la radiólisis de una molécula marcada que yo hago es diluyendo la muestra, o sea, a menor actividad, es lo menor que menor este proceso, o empleando captadores de radicales libres. Y esto obviamente es muy importante en la radiólisis cuanto mayor sea la actividad de mi molécula marcada. En el caso de las producciones de FDG, que normalmente puedo producir en un target de irradiación hasta 5 curie. Cuando yo trabajo con niveles bajos para unas producciones normales de producción de FDG para utilización en pacientes, si yo trabajo hasta 2 curie y algo, los efectos de radiólisis en la FDG no son pronunciados y el compuesto final tiene una estabilidad de más de 6 horas, 7, 8 horas. Ahora, cuando yo aumento mucho la actividad y paso los 3, 4 curie, el efecto de radiólisis es muy importante y la estabilidad de la molécula decae grandemente hasta hora y media, 2 horas. Entonces, en esos casos es muy importante también el uso de scavenger y se puede solucionar la estabilidad fácilmente colocando etanol en la formulación final para evitar la radiólisis. O sea que es un proceso que siempre tengo que controlarlo y tengo que evaluarlo, a ver cómo me influye dependiendo del nivel de actividad que yo estoy empleando. ¿Cuáles son los controles que yo tengo que realizar a mis moléculas marcadas? Bueno, no importa en general el tipo de marcación que yo esté empleando, casi siempre los controles son los mismos. Lo que va a cambiar va a ser la metodología que yo emplee para realizar esos controles. Cuando yo tengo una molécula marcada, algo que siempre me va a interesar calcular es el rendimiento del marcado, las purezas de ese marcado, ya sea química y radioquímica, la determinación de la actividad específica en el caso que corresponda, si esa molécula va a interaccionar con algún receptor o enzima, determinación de la concentración de actividad, y luego los controles biológicos como son esterilidad y pirógeno si le corresponde. Si va a ser una molécula marcada que voy a utilizar in vivo. Los rendimientos de marcado se calculan como siempre, después voy a ver cómo logro sacar esos resultados, pero siempre es la actividad incorporada sobre la actividad inicial por 100. Entonces, que como cualquier rendimiento, siempre es lo práctico sobre lo teórico por 100 si lo quiero expresar en porcentaje. La pureza, voy a tener las distintas purezas que quiero determinar. Voy a querer determinar la pureza química, que es la ausencia de compuestos químicos no radiactivos que puedan contaminar la reacción, ya sean restos del precursor o restos o otros productos que se pueden formar durante la marcación. La pureza radionucleídica, que es que la radioactividad en el trazador sea imputable al radionucleido empleado en el marcado. Por ejemplo, si yo estoy marcando azufre 35, no quiero que
parte de la actividad sea cloro 35. Y muchas veces estos radionucleidos vienen como impureza del radionucleido que yo estoy utilizando. Algunos también le llaman la pureza radioisotópica, pero es un corolario de la radionucleídica, que es cualquier actividad imputable a un isótopo del trazador. Pero esta definición de radioisotópica a veces la ponen así como separado, pero también cae dentro de la radionucleídica, porque otro isótopo es otro radionucleido. O la radioquímica, que es una de las más importantes, la que controlamos nosotros, que es que la impureza es una especie química distinta a la especie del trazador. Por ejemplo, si yo quiero tener dicromato, el cromo 51, que bajo la especie de dicromato, no quiero tener cromo 51 bajo la forma de cromato. O si estoy haciendo una molécula marcada con perteneciato de TPA, no quiero que esté bajo como perteneciato libre. Eso sería una impureza radioquímica. ¿Bien? Y ahora vamos a ver algo rápidamente de marcación con yodo, que es el otro tema que venía junto con este teórico. Bueno, para las entonces, cuando uno va a hacer una marcación con algún radionucleido, lo primero que se tiene que fijar es cuál es la química de este radionucleido, porque esto me va a condicionar cuáles son los modos de unión que voy a tener luego de este radionucleido a mi molécula final. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que estudiar si vamos a hacer química del yodo, por lo menos bichar hacia grandes rasgos, es saber cuál es la química del yodo. El yodo es de la familia de los halógenos, tiene una configuración Critón 4D10, 5S2, 5P5, entonces puede formar estados de oxidación, tengo desde -1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Presenta una electronegatividad débil que puede ser desplazada por cloro o bromo. Y puede dar compuestos interhalogenados formando compuestos con el yodonio, o sea, el yodo con una carga positiva. Eso que ¿Cuáles son las propiedades físicas de los radionucleidos que voy a utilizar con yodo? Los más utilizados radionucleidos del yodo son el yodo 131, que es emisor beta, beta menos y gamma, es el que es empleado en la clínica para el tratamiento de la tiroides y demás, porque fue uno de los primeros radionucleidos empleados en radiofarmacia, ya que se aprovechaba la captación natural del yodo por parte del tirocito. El yodo 125, que decae por captura electrónica, y el yodo 123, que también decae por captura electrónica. Con periodos de desintegración para el yodo 123 de 13 horas, del yodo 125 de 60 días y el yodo 131 de 8 días. Entonces, viendo lo que vimos anteriormente, si yo veo estos distintos radionucleidos, voy a ver que el yodo 131 es uno que se va a utilizar directamente así como está o marcado alguna molécula, puede ser utilizado in vivo para terapia utilizando el beta menos o dando muy baja actividad como emisor gamma para algún diagnóstico. El yodo 125 con 60 días y esas energías gamma bajas, 35 va a ser un radionucleido empleado in vitro. Y el yodo 123 puede ser utilizado in vivo como radionucleido de diagnóstico aprovechando su gamma de 159 keV. Luego un parámetro importante es el tiempo medio efectivo, que es el que se da por el periodo físico y por la eliminación en el organismo. Tengo que ver qué actividad específica lo puedo obtener, cuál es la eficiencia de detección, también es importante para ver con qué actividades voy a tener que trabajar, y cuál es la abundancia isotópica en las preparaciones comerciales. ¿Cómo se produce el yodo 125? El yodo 125 se puede producir en reactor a través de una reacción con un xenón 124, una N-gamma. Esta presenta alta sección eficaz para neutrones de 1180 bar y se genera como principal impureza el yodo 126. O también se puede producir en aceleradores de partícula mediante alguna de las siguientes reacciones con teluro, partiendo de teluro 125. El yodo 123 se puede obtener en alta pureza sin portador, por vía indirecta con la reacción de yodo 127 con una P5N para obtener xenón 123 que luego decae a yodo 123. Y aquí necesito protones de 45 megaelectronvolt. O también con bombardeando con deuterones para dar un ADN. También partiendo de yodo 127 con deuterones de 55 megaelectronvolt. La producción del yodo 131. El yodo 131 es obtenido como subproducto de la fisión del uranio. Y entonces el material nuclear en este caso es procesado y se obtiene el yoduro de sodio con elevada.
Otros factores que tengo que tener en cuenta en las marcaciones con yodo es el tema de radioprotección. Entonces tengo que saber cuál es la tasa de exposición para una determinada fuente y cuáles van a ser los blindajes adecuados que voy a emplear. En el caso del yodo 131, tiene unas gamas bastante energéticas de 364 kV y de 637, por lo cual, considerando que también es emisor beta menos, entonces tengo que considerar en el blindaje la emisión beta, primero interponer un acrílico o una mina plexiglas para luego plomo para blindar las gamas. Y en el caso del yodo 125, que decae por captura electrónica y presenta el gamma nomás, tengo que blindar esa gama. Entonces el D1 medio de un blindaje de plomo para el yodo 125 es de 0,02 centímetros, muy pequeño, y en cambio para el yodo 131 es de 0,37 centímetros para la de 364 keV y 0,75 centímetros para la gama de 637. Y la tasa de exposición de una fuente de 1 milicurie a 1 centímetro serían de 660 milirengen hora para el yodo 125 y de 2200 para el yodo 131. O sea que, dependiendo del yodo que estoy trabajando, voy a tener que tener el blindaje adecuado para emplear. Entonces, ¿cuáles son las características comerciales que puedo obtener estos radionucleidos? El yodo 125 comercialmente se presenta en actividad específica bastante alta de 14,4 milicurie por microgramo. Bueno, concentración de actividad, tiene muy pocos reductores y una pureza radioquímica y radionucleídica elevada. ¿Cómo voy a manejar el yodo durante las marcaciones? No hay que olvidar que el yodo es un radionucleido bastante lipofílico que puede atravesar los guantes y a su vez también es muy volátil. Por lo tanto, voy a trabajar empleando guantes de látex para evitar la absorción por la piel y en general doble par de guantes de látex. Y aparte, como es muy volátil, si se me contamina los guantes exteriores, que no tenga ninguna contaminación interior por atravesarlos. Evitar la formación de aerosoles porque ya es volátil por sí solo. Entonces las marcaciones las voy a realizar en campana, teniendo cuidado de todo el material que ingreso a la misma para la marcación. Como es tan volátil, todo lo que ingreso potencialmente se va a contaminar. Entonces voy a tener que tener en cuenta el material que voy a utilizar durante las marcaciones para poder después descontaminarlo, dejándolo decayendo en el caso de que no lo pueda descontaminar. O sea, obviamente, como siempre, evitar la formación de aerosoles y en caso de contaminación de superficie, descontaminar con una mezcla descontaminante adecuada. En este caso, como el yodo no es un metal, de nada me va a servir una solución descontaminante, por ejemplo la empleada para tecnecio, que como el tecnecio, el 99 tecnecio es un metal, lo que emplea esa solución descontaminante es un secuestrante como esta y un detergente para disminuir la tensión superficial y poder limpiar más eficientemente. En el caso del yodo se emplea tiosulfato de sodio como agente reductor para mantener el yodo en solución, yoduro de sodio como diluyente o carrier y soda como medio alcalino para evitar que se me pase al sistema gaseoso. Y en caso de ingesta con yodo tengo que hacer el bloqueo de la tiroides con Lugol. Y obviamente el yodo 131 en general es uno de los que se realiza monitoreo semanal para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. El yodo, que tiene ventaja que fue lo que tenemos que tener cuidado con la radioprotección y también lo que ha dado su uso es que el yodo se acumula en tiroides naturalmente, siendo en el interior del tirocito 30 veces más que en el plasma y pudiendo llegar hasta las 400 veces más. El mecanismo de captación en el tirocito es un cotransporte con sodio y luego está la enzima, la peroxidasa tiroidea, que oxida el yodo para poder incorporarlo a la T3 y a la T4. Entonces en el tirocito el yodo, antes de ser incorporado a los grupos tirosilo, debe ser oxidado. Entonces se oxida con la lactoperoxidasa, o sea, con peróxido, y el peróxido luego lo une, interviene la NADPH para introducirlo a las moléculas para formar el T3. Entonces, la radioprotección del yodo: para el yodo 125, blindaje de flina pared de plomo o una capa de aire. Para yodo 131, blindaje de plomo de mayor grosor y material también primero de Z bajo para blindar el beta menos. ¿Cómo evitar la contaminación interna? El órgano crítico en el caso del yodo es la tiroides.
Entonces la peligrosidad de las soluciones comerciales de yoduro de sodio son la oxidación a yodo, que sea volátil, e inhalación luego posterior. Entonces, para evitar eso es que las soluciones comerciales de yodo 131 es que contienen un reductor para evitar la oxidación a yodo. Pero las soluciones comerciales que se utilizan de yodo 131 en medicina nuclear contienen reductores para evitar esto, pero sin embargo las soluciones de yodo 125 que se compran para realizar marcaciones no lo contienen. Entonces esto también tengo que tenerlo en cuenta a la hora de la radioprotección y del trabajo de las marcaciones con yodo. Bueno, entonces los radiofármacos marcados con yodo 123 con indicaciones para diagnóstica, pues hay distintos. Ya no se usan tanto, pero bueno, hay varios en el mercado, como el yodo benguato, el yodo piruvato, el yoduro de sodio. Y con yodo 131 también el yoduro de sodio directamente. Norcolesterol marcado con yodo 131 o también MIC marcado con 131. El yodo se utiliza para marcación de proteínas. Entonces la marcación de proteínas se van a realizar por métodos directos, en lo cual la reacción principal consiste en la oxidación del yoduro a yodonio, el cual va a atacar el sistema aromático de electrones pi, produciendo la sustitución de uno de los dos hidrógenos en la posición orto-ALOH, que es la posición activado en residuos de tirosilo de las proteínas. También se pueden llegar a marcar histidilos o triptófanos, pero lo más común es marcar tirosilos. La reacción tiene un buen rendimiento, de 75 a 100% a pH neutro o ligeramente alcalino. Aquí tengo que sopesar las dos cosas. Obviamente que si le pongo un pH muy alcalino daño mi proteína, y si le pongo un pH más bajo pierdo el yodo. Entonces los métodos directos es que tengo el yoduro en solución, utilizo algún agente oxidante que me pase el yoduro a yodonio para que luego ataque la posición orto al OH del tirosilo. O sea, las marcaciones son todas iguales. Luego, ¿en qué me varían los métodos de marcación? En cómo hago la formación del yodonio. O sea, cómo hago esa pasaje de yoduro a yodonio dependiendo del agente oxidante que emplee, porque también va a depender de la estabilidad de mi proteína que voy a marcar. Uno de los primeros métodos de marcación es la reacción de Marfarland del cloro yodo. En este caso se usa un elemento interhalogenado en el cual el cloro es más electronegativo, quedándose con la carga negativa, quedando el yodo con su carga positiva. Entonces luego que tengo el cloro yodo, la nube de electrones ataca al yodo, formando este intermediario para luego formar aquí el producto final con el yodo en la posición orto al OH. Este es el mecanismo de marcación de los residuos tirosilos con yodo. Luego, como les decía, lo que varía es el agente oxidante que empleo. También puedo marcar tirosilos o histidilos, el mecanismo es exactamente el mismo. El rendimiento de marcado obviamente depende del contenido de proteína. Cuanto más alto sea el contenido de proteína, mejor es el rendimiento de marcado. O sea que obtengo en general un 100% con proteínas del orden, concentraciones de proteína del orden de 1 miligramo por mililitro. Hay diferentes métodos, diferentes años. Para los métodos directos tenemos el método del cloro yodo de McFarland, el método de yodo de Yala Universon, el método de cloramina T, que es uno también bastante utilizado, de Hanner y Greenwood en el 62, métodos electrolíticos, enzimáticos, de hipoclorito, de yodogen, que también es otro bastante utilizado. Estamos hablando que el desarrollo de estas marcaciones fueron entre el 50 y entre los años 60 y 70. Aquí. ¿En qué varían todos estos métodos directos? En la forma que yo obtengo el yodonio. ¿Cómo hago ese pasaje de yoduro a yodonio? El método de cloro-yodo es el método de McFarland. El cloro-yodo se genera in situ porque obviamente esta especie no es estable. Por reacción del yodato de potasio sobre el yoduro de potasio en ácido clorhídrico. Esencialmente esta reacción alcanza un equilibrio por lo cual se incorpora el yodo frío también y la actividad específica lograda no es muy alta. Luego tengo el método de la cloramina T, que la cloramina T es la sal sódica de la N-monocloroparatoluensulfonamida, que en presencia de agua genera hipoclorito in situ. O sea que el verdadero oxidante en este caso es el hipoclorito. Es una forma de tener una liberación de hipoclorito en solución de forma controlada.
Luego el mecanismo es exactamente el mismo. Forma el iodoño y ataca en la posición orto al OH. Los factores a considerar en estas marcaciones son: la concentración de proteína debe ser alta, de modo que la marcación se efectúa en volúmenes muy pequeños, en general de 100 microlitros o menos. El pH debe mantenerse entre 6,5 y 8,5, por lo que se usan bufferes concentrados entre 0,1 y 0,5 molar. Y el método tradicional de reacción se detiene por el agregado de un reductor. Como yo tengo un agente oxidante para pasar el yoduro a iodoño, le agrego un reductor como el metabisulfito de sodio para detener la reacción. También se busca trabajar con cantidades estequiométricas. Entonces, cuando se busca trabajar con cantidades estequiométricas, por ejemplo de cloramina T y proteína, en ese caso se llamaría el método de la cloramina T limitante, que en este caso se utiliza para evitar oxidación de otros aminoácidos o por exceso de reductor que provoque ruptura de puentes disulfuro. Luego, en general, las purificaciones de estas marcaciones son por gel filtración, aprovechando la diferencia de tamaño entre el agente de marcación, que es el yoduro de sodio, y la proteína marcada. En general se utiliza algún Cefades como G25, que basta para separar el yoduro libre de mi proteína. Aquí tenemos gráficas de libros ahí un poquito viejas, pero que muestran los rendimientos de marcado en función de la concentración de cloramina T, y en la de aquí abajo los rendimientos de marcado en función de pH, donde vieron que el máximo rendimiento se da entre pH 7 y 8. Obviamente porque tengo la mayor estabilidad del yoduro con la mayor estabilidad de la proteína que voy a marcar. Luego tengo gráficas de rendimiento de marcado en función de la concentración de cloramina T y tiempo de agitación, para ver en diferentes concentraciones, sus diferentes y los otros métodos de marcación. El otro utilizado es el método del YodoGem, que el nombre comercial es este amigo, el 1346 tetracloro 3A 6A difenilglicubril. Este es un compuesto que es insoluble en medio acuoso, entonces para efectuar la marcación se disuelve en un solvente orgánico como cloroformo diclorometano, luego el cual se evapora por corriente de nitrógeno, quedando el YodoGem adherido a la pared, por ejemplo del Eppendorf o del recipiente donde se va a realizar la marcación. Este es un oxidante en el cual el mecanismo no está claro, pero se utiliza donde meten ese, luego se pone mi proteína en el medio acuoso y la reacción se va a dar sobre la superficie del recipiente donde está adherido el YodoGem. El otro método que se puede utilizar es el de la lactoperoxidasa, junto con el del YodoGem y la cloramina T limitante son las mejores alternativas, en los más utilizados, cuando los métodos de marcación como el de cloramina T clásica provocan mucho daño en la proteína. La lactoperoxidasa cataliza la transformación de peróxido en oxígeno, mientras que el yoduro se convierte a iodoño. Y ahí es como funciona el mecanismo de reacción, igual que en todos los casos. El grupo iodoño se introduce en la molécula en la posición orto al OH. Luego, cuando la proteína que voy a marcar no puede soportar una marcación directa, ya sea por los oxidantes o por el agregado de los reductores para detener la reacción y demás, puede utilizar una marcación indirecta. En ese caso utilizo reactivos con una estructura determinada que les permiten ser yodados en una primera etapa para luego poder ser acoplados a la proteína en una segunda reacción. Y en ese caso tengo los reactivos de Bolton y Hunter, la metilparahidroxibenzimidato o la anilina diazotada. De estos el más utilizado es el reactivo de Bolton-Hunter. Tiene en su estructura un anillo para hidroxifenil, que es donde se efectúa la iodación por el método normal, o sea que yodo la posición orto al OH. Y luego en un segundo paso acoplo este reactivo a la proteína. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente el reactivo luego de ser iodado debe ser purificado y ha hecho otra segunda reacción. Obviamente cuando tengo más de un paso el rendimiento global del proceso siempre es menor que cuando tengo una única etapa. Entonces aquí tengo por ejemplo esta reacción. En este caso entonces tengo, entonces la idea es exactamente la misma, es hacer la reacción sobre el anillo tirosilo aquí en la posición orto al OH con el yoduro, pasando del yoduro a iodoño, por ejemplo con el método de la cloramina T. Este reactivo no le pasa nada, no es afectado por la cloramina T, entonces tengo este reactivo iodado.
La idea siempre es marcar esta molécula que no es afectado por el oxidante, que en este caso es la cloramina T, para luego tenerla marcada, para luego hacerla reaccionar con la mina terminal de algún grupo de la proteína, para obtener finalmente mi proteína marcada. La purificación entonces es separar la molécula marcada de las impurezas de bajo peso molecular. Las impurezas en general son el yodo libre, en varias formas químicas que puedes tener, restos del agente oxidante y reductor y otras impurezas que se pueden haber formado durante la reacción. Las técnicas de purificación pueden ser usadas columnas de intercambio iónicos, columnas de cloruro de plata, precipitación por cambio de pH, extracción por solventes o gel filtración en columnas de Cefades. G25, G50 o G100. El más utilizado es la gel filtración en columnas de Cefades porque obviamente quiero tener un método de purificación que afecte lo mínimo posible a mi proteína. En este caso, los métodos de filtración son bastante rápidos porque en las primeras fracciones el huye, acuérdense, en los más grandes cuando uso un Cefades. O sea, en general en las primeras fracciones es que obtengo la proteína y en las subsiguientes fracciones lo que veo es el yodo libre o los restos de oxidante y reducto. Los controles que voy a tener que hacer son los de cualquier molécula marcada. Entonces voy a tener que hacer los cálculos luego de la actividad específica, el índice de incorporación del yodo, o sea, el rendimiento de mi marcación, que ya puede ser realizado por electroforesis, por cromatografía, por precipitación de las proteínas, por ejemplo, con tricloroacético o en la purificación, como les decía, en general se utiliza por un Cefades para separar la proteína marcada del resto del yoduro de sodio que no reaccionó. Se puede utilizar un Cefades, por ejemplo, un G25. Entonces en las primeras fracciones va a diluir la proteína, o sea, lo más grande, lo que no pasa por los poros del Cefadex, y en las sucesivas luego fracciones el yoduro de sodio y el resto de los reactivos de marcación. La radiólisis, que en este caso también se va a dar, porque voy a tener una molécula marcada con un radionucleido, entonces para minimizarla inmediatamente luego de la marcación puedo disminuir la actividad específica siempre y cuando pueda hacerlo y la actividad específica no sea un factor muy importante en mi estudio. Agregar una proteína inerte, por ejemplo 0-albúmina bovina o gelatina, para que la radiación me dañe esta proteína inerte y no la que yo quiero. O también, si es posible, puedo adicionar recolectores de radicales libres como etanol o alcohol bencílico. Y almacenar la molécula, si se puede, a bajas temperaturas. Obviamente el índice de iodación ideal es 1, pero obviamente siempre el que obtengo en la presa es menor a 1. Bueno, muchísimas gracias y por cualquier duda o algo me pueden escribir un mail aquí o a través de la plataforma. Muchas gracias.